Hola, ¿qué tal, ciclistas empedernidos del mundo? En esta ocasión les traigo las hemorroides y el ciclismo. Continuamos con esta serie de videos en los cuales parece ser que el ciclismo tiene un enemigo, que es su sillín. Pero no te preocupes, en este video te daré las recomendaciones para que superes estas situaciones. Soy José Aguas Vivas y este es tu canal Vivo Modo Ciclismo. Te invito a que compartas este gran contenido con tus amigos y para que te suscribas. ¿Puede el ciclismo producir hemorroides y por esta causa tendríamos que retirarnos de nuestro grandioso deporte? Si quieres saber más y quieres saberlo todo, no te muevas de ahí, mantente hasta el final donde están las recomendaciones. Las hemorroides. El ciclismo es un deporte muy bonito y recreativo que tiene innumerables virtudes para el bienestar físico y psicológico que se han demostrado con numerosos estudios científicos. Fortalece los músculos, el corazón y los pulmones y además protege el cuerpo de varias enfermedades y elimina el estrés. El cerebro es estimulado positivamente y recibimos gratificación por las endorfinas producidas durante el ejercicio físico. Otro aspecto positivo de la actividad física es la regularización del intestino y con ello la prevención del estreñimiento, siempre y cuando se consuman los líquidos necesarios durante el ejercicio, siendo la falta de líquidos desencadenante de otros problemas, por ejemplo las hemorroides, que muchas personas están sufriendo debido a estilos de vida no saludables. El paso de las heces fecales durante el estreñimiento van arrastrando los cojinetes de las paredes del ano y también el esfuerzo para defecar, provocando el crecimiento de las hemorroides internas y externas. Sin embargo, no todos los deportes son iguales de buenos para el cuerpo, específicamente para las personas con predisposición a tener problemas hemorroidales o de próstata. Este es el caso del ciclismo, una disciplina muy popular en todo el mundo. Hacer deportes habitualmente sobre el sillín de una bicicleta puede aportar grandes beneficios, pero si este ejercicio se practica con alta intensidad o de forma continua, la salud puede verse afectada. Cabe resaltar que entre el 60 y el 70% de las personas en todo el mundo padecen de hemorroides sin ser ciclistas. La posición que se adopta sobre la bicicleta, especialmente en el ciclismo de carrera junto al intenso esfuerzo que se realiza, puede causar la inflamación de las venas de la parte inferior del abdomen y por lo tanto provocar el aumento del tamaño de los cojinetes hemorroidales. Es por esta razón que los ciclistas pueden sufrir los síntomas típicos de la enfermedad hemorroidal, es decir, sangrado, dolor, sensación de incomodidad e inflamación. Pero atención, hasta el momento nos sentimos que vamos perdiendo, pero no es así. Conviene indicar que hacer deportes sobre una bicicleta no es un desencadenante directo de la enfermedad hemorroidal, sino más bien un factor que aumenta el riesgo. En otras palabras, no se puede afirmar que quienes practican ciclismo acabarán padeciendo hemorroides, pero hay que tener en cuenta que en personas que ya tienen una predisposición física a la enfermedad, la práctica de esta actividad deportiva puede acelerar la aparición o empeorar los síntomas. Recomendaciones. Para minimizar o prevenir la aparición de hemorroides debemos seguir los siguientes consejos, sea ciclista o no. Tomar el agua o los líquidos necesarios para tu estatura y edad. Llevar una dieta rica en fibras, por ejemplo lechosa, guineo bien maduro, ciruela pasa, cereales, piña, mangos, algunos tubérculos como la yuca o tapioca, papa, entre otros. Evitar consumir víveres de mancha, concón de arroz, guineo verde o semimaduro, manzana, mucho cuidado con la guayaba y la uva. Seguir estos consejos favorece la expulsión de las heces y su paso inocuo e inodoro por la zona, evitando que ésta se afecte. Si ya sufres de hemorroides, debes higienizarte muy bien para evitar irritación, colocar una crema o un lubricante analgésico, antiinflamatorio y antibiótico y tratar de empujar las hemorroides que salen para que no sean comprimidas por los músculos del ano. Otras recomendaciones. Cuando hacemos bicicleta debemos aliviar la presión que ejercemos sobre la zona perineal. Para ello te damos estas otras recomendaciones.
Se recomienda el uso de sillines ergonómicos y adecuadamente acolchados con el fin de mejorar la comodidad mientras se pedalea. Elige un sillón ergonómico que te permita apoyar correctamente los esquiones. Los sillines con aperturas centrales eliminan parte de la presión. La punta del sillín no debe estar más elevada que la parte trasera. Siéntate en una postura adecuada. No estés sentado sobre la bicicleta más de 2 horas seguidas, y si haces un trayecto de más de 2 horas, recuerda pedalear de pie cada 15 o 20 minutos para descansar el área. En conclusión, si ya sabemos que entre el 60 y el 70% de las personas a nivel mundial sufren de hemorroides, aun cuando no sean ciclistas, nos toca tomar las medidas del lugar para que nada pueda separarnos de nuestro grandioso deporte y así poder seguir disfrutando de lo que la vida junto a la bicicleta nos ha regalado. Haz tú tu parte y sigue estas recomendaciones. Advierte a otros y comparte este video. No olvides suscribirte. Gracias.